Bendiciones, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana. Para los que nos visitan, venimos ya desde hace un tiempo atrás estudiando, ya estudiamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El domingo pasado dimos inicio al estudio de la segunda carta y por eso los invito a que me acompañen allí. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Y en esta mañana estaremos estudiando los versículos 12 al versículo 24, dando continuidad al tema que viene desarrollando Pablo desde el versículo 1, que el domingo pasado expuso ampliamente nuestro hermano Juan Esteban, donde él nos hablaba de ese Dios consolador, ¿no? Y de hecho, dentro de la estructura de sus 3 puntos, él finalizó poniendo una nota, un ingrediente de esperanza para nosotros. Y en estos versículos, Pablo va a ampliar y al mismo tiempo va a confrontar al pueblo. ¿Dónde es que ellos están poniendo su esperanza? Y es aquí donde vamos pues en esta mañana a ocuparnos, y por eso les pido que me acompañen con mucha reverencia en el nombre del Señor a hacer lectura de los versículos 12 al 24 de la primera carta dirigida del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice la palabra del Señor, leemos con mucha reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice Pablo: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Y así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos? De manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Por mi vida pongo a Dios por testigo que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a tu presencia y podernos exponer a tu palabra. Te ruego, Señor, que en esta mañana tengas misericordia de tu pueblo y de este servidor, para que a pesar de mis limitaciones humanas, tú, Señor, puedas usar mi vida para que tu palabra sea expuesta con fidelidad, Señor, que pueda trazarla de la manera como tú, Señor, pusiste ese anhelo y en el deseo en el autor de esta carta, yo pueda
tratar de ser lo más fiel posible a ti, y que seas tú abriendo los oídos de esta audiencia para que ellos puedan entender, comprender, recibir, y por el poder de tu palabra ellos sean transformados en esta mañana. Te lo pido así en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan ustedes de pronto alguna circunstancia o algún momento de confrontación que les haya causado dolor? Si le preguntáramos a los niños, yo creo que los que somos padres en algún momento hemos podido reprenderlos severamente. Yo creo que hay momentos que ellos recuerdan cosas que les han producido dolor de cuando los hemos reprendido. O quizás los jóvenes que están aquí en esta mañana recuerdan algún momento donde fueron reprendidos por algún profesor o en la universidad, o aquellos que trabajan quizás recuerdan alguna exhortación fuerte de parte de uno de sus jefes y esto produjo dolor. Y momentos como este despiertan muchas emociones contrarias en nosotros, trayendo no solamente el dolor, sino trayendo desconsolación, trayendo desánimo, trayendo desesperanza. Y digo esto porque esa sensación de dolor, de desesperanza, es la que había en el corazón de algunos hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo, como hemos visto por medio de sus cartas, había tenido que exhortarlos fuertemente respecto a diversos asuntos. Pablo había tenido que confrontarlos con su pecado y en algunos momentos Pablo quizás tuvo que ser duro con ellos. Y por eso vimos cómo en esos primeros versículos que se desarrollaron el domingo pasado, Pablo viene trayendo consuelo a sus corazones. Pablo quiere direccionarlos a ver que esa dureza de su corazón en un momento, esas palabras exhortativas, tenían el propósito precisamente de romper la dureza en sus corazones y llevarlos a ser moldeados y ser transformados. Pablo lo que va a hacer en estos versículos que acabamos de leer es llevarlos a reflexionar y a meditar dónde es que ellos tienen puesta su esperanza. Pero cuando miremos el contexto, vamos a notar, como ya lo leímos, que Pablo había determinado visitarlos. Pablo les había dicho que los iba a visitar y de hecho que les iba a hacer una doble visita, cuando fuera y cuando regresara. Y esto generó una expectativa en ellos, esto generó una esperanza en ellos. Y finalmente vemos que Pablo no fue. Y esto también entonces produjo otro sentimiento en ellos de desesperanza, de molestia. Y vamos a estar mirando a través de todo este escenario que nos presenta el apóstol Pablo y de lo que estaba sucediendo allí en la iglesia de Corinto, cómo es que nosotros también ponemos en nuestra vida esperanzas en cosas temporales y cómo es que Dios quiere llevarnos a poner nuestra esperanza en las cosas eternas. Y por eso mi propósito en esta mañana, a través de esa exposición, es animarlos a poner su mirada, su confianza, su esperanza, no en las cosas temporales de esta vida, no en los hombres, no en las circunstancias, sino únicamente en Cristo, en quien por intervención y gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos estar firmes en medio de cualquier situación, por difícil que ésta sea. Y por eso, para este propósito, he estructurado mi exposición a través de 3 puntos. El primero lo desarrollaremos de los versículos 12 al 14 y estaremos mirando la esperanza. Pero miraremos también de los versículos 15 al 19 amenazas de esa esperanza. Y finalmente de los versículos 20 al 24 estaremos mirando la verdadera esperanza. Así que, mis hermanos, los invito a dar inicio a nuestro estudio en esta mañana y hablaremos entonces de los versículos 12 al 14 de la esperanza. ¿Qué es esperanza?
Esperanza no es una hermanita de la iglesia, aunque puede que lo haya. No. ¿Qué es esperanza? ¿Alguien sabe qué significa ese término, esa palabra? Según el diccionario, es una confianza en la cual nos refugiamos y que nos lleva a esperar. De hecho, la palabra esperanza viene del latín esperare, que tiene que ver con esperar. Y es una espera con expectativa de que algo va a suceder. Pero la esperanza en términos bíblicos tiene una gran diferencia. Y es que la esperanza en términos bíblicos primero es una confianza no natural, no humana, sino que es una confianza sobrenatural. Y esa confianza nosotros no la podemos producir, es algo que proviene de parte de Dios. Y esta es basada, esta expectativa, en algo que no es incierto, sino en algo que es totalmente seguro. Porque nuestras esperanzas temporales están basadas en cosas que esperamos que lleguen a suceder. Mientras que la esperanza de la que nos habla la Biblia se basa en algo que ya ha sucedido a través de la obra de Cristo a nuestro favor. Por eso nuestra esperanza en Cristo es una esperanza completamente segura. Por lo que hemos podido estudiar hasta el momento del contexto de la iglesia de Corinto, hemos podido notar la tendencia que ellos tenían a poner su mirada en los hombres. Hemos visto cómo Pablo los exhorta, porque ellos tenían ciertos favoritismos por ciertos líderes, por la forma como predicaban y por otras razones. Y eso era muy común en la filosofía del templo que estaba rodeando a los corintios. Ellos tenían ciertas inclinaciones basado en las habilidades de los hombres. Y podríamos decir entonces, partiendo de esto, que esta iglesia, en términos nuestros y de nuestro pastor, era una iglesia líder-céntrica y una iglesia pastor-céntrica. ¿Por qué? Porque el centro de sus vidas no estaba siendo Cristo, sino estaban siendo sus líderes. Y una evidencia de ello, aparte de las cosas que ya hemos estudiado hasta el momento y que vimos en la primera carta, es que en este escenario que Pablo nos presenta, aunque aquí no vemos implícitamente o con claridad cuáles fueron las acusaciones o las cosas que en la iglesia de Corinto se estaban diciendo de Pablo, en el versículo 17 en adelante, por las preguntas retóricas que Pablo hace, podemos notar que él estaba presentando una defensa a ciertas acusaciones que él se estaban haciendo. Y podemos ver que esta iglesia estaba molesta porque Pablo les había dicho que los iba a visitar y finalmente no los visitó. Y eso nos empieza a mostrar ciertos rasgos. Ellos habían entonces puesto su esperanza en la visita de Pablo. Y con esa actitud entonces ellos estaban mostrando que en algunas áreas de su vida todavía necesitan seguir creciendo, seguir madurando y seguir siendo formados. Porque su esperanza hasta ese momento, por sus actitudes, por sus comportamientos, lo que mostraban es que ellos estaban confiando más en los hombres que los lideraban y no en Dios. Ellos estaban esperanzados, eran la visita de Pablo, y el que no fuera les produjo desesperanza, porque su esperanza estaba fundamentada en algo temporal. Y en ese sentido, esa esperanza que ellos tenían era una falsa esperanza. Los hermanos de la iglesia de Corinto necesitaban aprender a poner su confianza en el Dios que los sostiene, en el Dios que los hace mantener firmes, y no en sus líderes, por elocuentes, por capaces o habilidosos que ellos fueran. Los hermanos de Corinto necesitaban poner su confianza en el autor
y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y allí, y solamente allí, debería estar puesta su confianza y todas, absolutamente todas sus esperanzas, tanto las temporales como las esperanzas eternas. Es una realidad que todos nosotros tenemos anhelos en nuestros corazones. Y persiguiendo estos anhelos construimos esperanzas temporales. O quien que no tiene de pronto vivienda propia, anhelando tenerla, no anhela y tiene la esperanza de poder hacer a un ahorrito, de pronto de lograr un crédito para sacar un apartamento, irlo pagando cuota por cuota, o el que no tiene medio de transporte y saca una moto a crédito, tiene la esperanza de poder terminar de pagarla. Hay esperanzas temporales en esta vida que todos tenemos, y eso no está mal, siempre y cuando entendamos que aún en la temporalidad de esta vida es en Cristo donde deben estar y ser puestas todas nuestras esperanzas, no en el hombre, no en las cosas materiales, no en el banco que me va a hacer el préstamo, no en el hermanito o el amigo que me va a prestar el dinero, o no porque tengo un familiar que tiene recursos y poner allí mi confianza, no. Solamente en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, buscar y perseguir. Si bien mientras estemos en la temporalidad de esta vida, hay anhelos que debemos o que persigamos, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es estar en la eternidad con Cristo. Y esa debe ser nuestra mayor y más grande esperanza, porque fuera de Cristo, la eternidad que nos espera es de llanto y de dolor. Solamente Él, solamente Cristo puede cambiar nuestro destino eterno y darnos la esperanza de una vida eterna lejos de la ira de Dios. Fuera de Cristo lo único que nos espera es el infierno. Pero qué bueno saber que hay esperanza en Él y que en Él nuestra eternidad va a tener un fin diferente. Y esos hermanos de Corinto estaban confiando más en lo que podía producir en ellos la visita del apóstol Pablo que en lo que Dios, por la propia acción de su palabra y del poder de su Espíritu Santo, podía producir en sus corazones. Y esto sucede cuando ponemos nuestra expectativa en el hombre. ¿Quién va a predicar el domingo? No es el que predica, es el mensaje que Dios pone para que llegue a nuestro corazón. Por eso en el versículo 12, para Pablo, para Tito, para Silvano y todos sus colaboradores, él dice, para nosotros. Para ellos había una esperanza que los llenaba de satisfacción. ¿Y cuál es esa esperanza? Pues que por la obra de Dios en sus vidas, ellos estaban siendo santificados. Y por eso Pablo, aunque estaba siendo acusado de ser un hombre de doble ánimo, como los vemos allá en los versículos 17 en adelante, a través de las preguntas que él hace, él estaba tranquilo al saber que delante de Dios su conducta era la misma en todas partes. Pablo era el mismo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde armaba sus carpas, donde trabajaba. Pablo era el mismo aquí y allá. Y esa parte me confrontaba mucho. ¿Será que nosotros somos los mismos en todas partes? ¿O será que tenemos máscaras? Y en la iglesia nos portamos de una manera, en la casa somos de otra, en el trabajo somos de otra, en el colegio, en la universidad, cuando están mis papás, cuando está el pastor, cuando no está el pastor. ¿Será que cargamos máscaras? ¿O será que delante de Dios, no era delante de la iglesia, no era delante de los líderes, delante de Dios, poniendo a Dios como testigo, dice allá en el versículo final 24, ¿será que delante de Dios podemos hacer esta declaración que Pablo con seguridad hacía, que él sabía que había sido santificado por Dios a tal punto que él no tenía máscaras?
Eso me confrontaba mucho. Y él afirma que su conducta está dirigida por Dios. Él estaba tranquilo al saber que por el poder del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que había sido depositado en él mismo testificaba a la conciencia de Pablo. El Espíritu Santo testificaba a la conciencia de Pablo que su servicio estaba basado en un sincero amor y temor a Dios, que lo motivaba a obedecer y asumir las responsabilidades de su llamado no es porque él fuera un hombre muy habilidoso, no es porque él fuera un hombre muy capaz, sino por la bendita gracia de Dios que estaba interviniendo en su vida, capacitándolo para tal fin. Y eso es lo que Pablo viene diciendo en estos versículos cuando dice la santidad y sinceridad que viene de Dios, porque nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Algunos de los hermanitos de la iglesia de Corinto, al parecer tenían una idea errónea del liderazgo bíblico. Y por eso Pablo afirma que su conducta no es conforme a los modelos de los líderes filosóficos de ese momento, no es conforme a los modelos humanos que quizás para ese tiempo Corinto tenía como referencia, sino que es conforme a la gracia y a la voluntad de Dios. Pablo reconocía que si él podía obrar con sinceridad, era única y exclusivamente por la obra y la gracia de Dios en su vida, porque él estaba sujeto a la fuente de toda santidad y de toda verdad. Así que lo que Pablo está haciendo es mostrarles cómo lo que él hace, lo hace por la gracia de Dios y bajo la dirección de Dios. Y Pablo va a hablar cómo algunas personas de la iglesia se estaban resistiendo a la enseñanza que él les había predicado. Y por lo que el contexto nos muestra, algunas personas, no todas, pero sí algunos de este grupo, estaban haciendo ciertos comentarios de pasillo que estaban siendo dañinos. Pero al mismo tiempo él reconoce que había otros en los cuales la palabra de Dios sí estaba produciendo fruto. Y la evidencia de ello es que sus corazones y sus vidas estaban siendo movidos a arrepentimiento y estaban mostrando una transformación en sus vidas. Y eso es lo que dice él en el versículo 14, o aún desde el 13. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprendan del todo, así como ya nos han comprendido en parte. El anhelo de Pablo es que todos puedan llegar a entender las verdades del Evangelio, de aquel Evangelio que él les ha compartido. Y aquí podemos ver la esperanza de Pablo que está cimentada es en Jesús, en ese Jesús que murió, en ese Jesús que resucitó al tercer día, ese Jesús que está sentado a la diestra del Padre y que regresará en gloria, ese Jesús del cual Pablo les había predicado y ante el cual, como él lo dice aquí finalizando el versículo 14, en el día del Señor Jesús, todos, absolutamente todos compareceremos, sin excepción. Mi amada hermana, mi amado hermano, amigo que nos visitas, llegará el día, no sabemos cuándo, que tú tengas que presentarte delante de Dios. ¿Y cómo nos vamos a presentar ante Él? ¿Justificados por Cristo o justificados por nuestras buenas obras? Es que yo hice. Pablo confía en que aquellos que hoy lo juzgan, que hoy lo señalan, al poder comprender el Evangelio,
ellos glorifiquen y den gracias a Dios por su ministerio. Así como Él también anhela que al estar en la presencia del Señor, Él pueda glorificar y dar gracias a Dios por todos aquellos que respondieron a aquel mensaje que Él les predicó. Y dígame si esta no es una escena gloriosa de la iglesia. Aquellos que por pura gracia de Dios hemos sido llamados a la responsabilidad de portar el evangelio como lo hizo Pablo. Nuestro único anhelo es que cada vez que nos paramos acá y exponemos el evangelio, ese evangelio, después de haber atravesado nuestros propios corazones, puede atravesar también el de ustedes, y ustedes, movidos en arrepentimiento, puedan venir a Cristo. Y nuestro anhelo es que el día que estemos ante la presencia del Señor podamos gozarnos con todos aquellos que respondieron fielmente a ese llamado. Pero también uno anhela que, a pesar de nuestra humanidad y nuestras imperfecciones, Dios pueda usarnos, y aunque muchos hoy en día así no lo vean y no lo entiendan, algún día puedan decir gracias por aquellos líderes que nos expusieron fielmente el evangelio, y de esa manera todos juntos podamos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y si bien Dios usó a Pablo como un instrumento en la vida de los hermanos de la iglesia de Corinto, no es la obra de Pablo, es la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, obrando santificación y transformación en cada uno de ellos. Y eso es lo relevante en ese texto. Y por eso, en ese Dios de donde proviene la santidad y la verdad, ese Dios de gracia del cual Pablo está hablando hoy en el versículo 12, es donde ellos deberían poner su mirada, es donde debería estar cimentada su esperanza, y no en Pablo o en una visita que les pudiera hacer. Debemos orar, mis hermanos, para que podamos comprender que nuestra mirada debe estar puesta única y exclusivamente en el pastor de pastores, en el buen pastor que es Cristo. No quiere decir esto que no debamos atender a la palabra y mirar los buenos modelos de nuestros líderes, pero entendiendo que son seres imperfectos al igual que nosotros. Nosotros damos gloria a Dios por los pastores y líderes que Él ha puesto en nuestro camino para exhortarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Y aunque en algunos momentos esto puede producir dolor, porque creo que todos nos identificamos con la iglesia de Corinto en esto, ¿o a quién le gusta que le digan que está equivocado? ¿A quién le gusta que lo corrijan? Si nuestro ser pecaminoso por naturaleza es arrogante, orgulloso, prepotente, creemos que no las sabemos todas. Eso es lo que somos por naturaleza. Y aunque en estos momentos, o momentos donde somos exhortados, eso nos duele, podemos ver que eso ha sido de beneficio para nuestro crecimiento en la fe y para nuestra relación con Cristo. Sin embargo, no es en estos líderes, no es en estos pastores donde debe estar nuestra mirada, sino que es en Cristo, el buen pastor de las ovejas, el pastor de pastores, donde debe estar puesta toda confianza y esperanza en nuestras vidas. Y esto es necesario, mis hermanos, porque esto guardará nuestros corazones. ¿De qué? De decepciones. El día que nosotros como líderes, aquellos que por causa de la gracia de Dios hemos sido llamados a una tarea, no porque seamos mejores, quizás somos igual o más pecadores que ustedes, y lo único cierto es que nosotros en nuestra humanidad vamos a fallar. En nuestra humanidad, aunque no queramos, los vamos a ofender. En nuestra humanidad, aunque no queramos, les vamos a causar dolor. En nuestra humanidad vamos a hacer tantas cosas que no queremos. Pero si tenemos nuestra mirada en Cristo, cuando la realidad de nuestro pecado y nuestra humanidad aflore, entonces
podremos comprender, podremos amar, podremos perdonar y orar por estos líderes, sabiendo que son hombres tan necesitados de gracia como lo somos todos nosotros. La iglesia necesita entender que nosotros somos seres de carne y hueso, que somos seres que tenemos luchas con el pecado, que no somos seres perfectos. La iglesia necesita entender que nosotros, igual que ustedes, necesitamos ser redimidos y estamos en un proceso también de santificación constante. No somos super seres ni super espirituales. Estamos aquí porque Dios nos sostiene. Porque si no, hace rato hubiéramos abandonado y botado la toalla. Es por la bendita gracia y misericordia de Dios. Nosotros también somos necesitados de oración. Somos necesitados de gracia y perdón. Nosotros también somos falibles, nos equivocamos. Pero gracias a Dios que nos sostiene y mantiene firmes en Cristo, y esa es la esperanza de nuestro llamado, de nuestro ministerio, y debe ser la esperanza de la iglesia, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y no en los hombres. Esto es lo que Pablo les quiere enseñar. Y Pablo quiere que ellos, al aprender a eso, guarden sus corazones de construir falsas esperanzas, poniendo su mirada en aquellos que están imposibilitados para hacer algo a su favor. Mi hermana, mi hermano, tú que nos visitas en esta mañana, pon tu esperanza y tu confianza únicamente en Cristo, no en tu jefe, no en un dinerito que te va a llegar. Pon tu confianza en Cristo, porque esas falsas esperanzas se desboronan en cualquier momento. Y esas falsas esperanzas tienen amenazas. Hay amenazas de la esperanza. Y vamos entonces aquí a nuestro segundo punto, de los versículos 15 al 19. Pablo dice, confiando en esto. ¿En qué confiaba Pablo? Bueno, en que la gracia de Dios, por la cual somos santificados y por la cual somos guiados a la verdad, por esa gracia su ministerio se ha sostenido y la vida de los corintios. Él se ha propuesto visitar la iglesia de Corinto con el único fin de bendecirlos, no con su presencia, sino con el evangelio del cual él es portador. Porque a veces nos creemos que es que somos nosotros. No, no somos nosotros. Es el evangelio que Dios ha puesto en mí, el que es relevante y el que es importante. Y ese era el anhelo de Pablo, bendecirlos con el evangelio. Pero finalmente, por amor a ellos mismos, Pablo determina no ir en ese momento. Situación que generó molestia en algunos hermanos, que, como hemos visto en el contexto, al parecer respondieron con acusaciones y juicios mal fundamentados. Hay un refrán que creo que todos conocemos, y es aquel que dice que el ladrón juzga por su condición. Y vaya que sí hemos aprendido mucho de la iglesia de Corinto. De ellos hemos aprendido cómo eran personas de doble ánimo o no. Hemos aprendido cómo ellos eran inmaduros, cómo eran indecisos, inconstantes en su fe. Y como ellos eran así, ahora estaban juzgando a Pablo por el solo hecho de no haberlos visitado como él se había propuesto en una instancia preliminar. Y entonces lo están acusando de ser un hombre emocionalista, de doble ánimo, que obra según su parecer. Y esta actitud que hubo en el corazón de algunos pocos era una actitud dañina, que en nada aportaba a la fe de los otros hermanos de Corinto, y que más bien producía desconsuelo,
desánimo, inseguridad y otra cantidad de sentimientos nocivos que destruyen la vida espiritual de una persona y aún pueden destruir la vida espiritual de una iglesia y matan toda esperanza que pueda haber. Y de hecho, hermanos, de allí que nosotros debemos aprender a ser muy cuidadosos con cada palabra que sale de nuestra boca, con cada juicio que emitimos, porque nosotros no conocemos todo el contexto. Ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Pablo, y vemos como en ocasiones Dios se opuso para que Pablo fuera, en otras ocasiones lo animó a que fuera. De hecho, si ustedes miran la parte final de la primera carta, van a notar que en algunas oportunidades Pablo dice, si Dios lo permite. Él tenía un anhelo en su corazón, pero él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Él no estaba obligado sí o sí a visitar a Corinto. Él tenía un anhelo, pero ese anhelo estaba supeditado a la voluntad y al propósito de Dios. Por eso él se declara como esclavo de Cristo. Él no era dueño de su propia vida. Por eso Pablo interviene en estos versículos presentando una defensa. Pero es interesante que Pablo no busca defenderse a sí mismo. La preocupación de Pablo no es lo que puedan decir de él. Lo que a Pablo le preocupa es la veracidad del mensaje del cual él es portador. A él le preocupa es el mensaje, la palabra, que ellos puedan dudar de él, pero que no duden del evangelio que él les ha predicado. ¿Cuántas veces nosotros estamos más pendientes de nuestra imagen que del evangelio que somos portadores? Y por eso él les habla de la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que es evidenciable, que él ha demostrado a través de la obra de Cristo a nuestro favor, en quien todas, absolutamente todas las promesas dadas por Dios desde la antigüedad tienen cumplimiento. Y así como la esperanza de los hermanos de la iglesia de Corinto fue amenazada, razón por la cual el apóstol Pablo escribe este capítulo como defensa de esa esperanza, nosotros debemos estar atentos para detectar las amenazas que hoy quieren venir a apagar la esperanza que ha sido depositada en nuestras vidas. Y una de esas grandes amenazas en nuestro tiempo es el humanismo, es el narcisismo, es el hedonismo que imperan en la sociedad de nuestro tiempo, que pretenden con su filosofía influenciar a los creyentes a tomar decisiones sobre cualquier aspecto de su vida sin tener en cuenta a Dios, a decidir sobre temas sobre los cuales ya Dios dijo que sí aprueba y que no aprueba, punto. Pero nosotros nos consideramos con el derecho de refutar a Dios. Es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo, es que estamos en otros tiempos y los tiempos han cambiado. La palabra de Dios no ha pasado ni pasará. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice la Escritura. Y a lo que él le dijo sí, es sí, punto. A lo que él le dijo no, es no, punto. Así que nosotros queremos tomar decisiones conforme a nuestra propia voluntad y parecer, y no conforme a la voluntad de Dios. Y de esta manera muchos en nuestro día se están dejando influenciar y están tomando decisiones equivocadas que amenazan su relación con Cristo. Y lo peor es que tomamos decisiones equivocadas, enfrentamos las circunstancias de nuestras malas decisiones y después estamos culpando a Dios. Somos conchudos, ¿no? Hemos podido ver en las lecturas de esta semana, y lo vimos a través de Levítico, y el mismo texto de hoy nos presenta a Dios
como el dueño de la tierra, como el dueño de todo, el dueño absoluto. Este es uno de los absolutos de la Biblia. Por consiguiente, nuestros cuerpos, jóvenes que están aquí en esta mañana, tu sexualidad, nuestra economía, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo, sea cual sea la fuente de empleo, el negocio independiente que tú tienes o que seas empleado, todo le pertenece a Dios. Razón por la cual nosotros no podemos por ahí deliberadamente ir tomando decisiones a la ligera, basados en nuestros fundamentos humanos, en nuestras ideologías, en nuestro parecer. Y esta es precisamente la defensa que Pablo está presentando, porque él entendía su responsabilidad delante de Dios. Él estaba gobernado por el Espíritu de Dios y estaba sujeto a su voluntad, y la decisión de ir o no ir a visitarlos no obedecía a un parecer meramente humano, sino a un propósito divino. Él, por alguna razón, decidió, porque en su corazón, al reflexionar, vio que no era lo apropiado en ese momento. Él decidió no ir. El texto no nos dice, salvo en la parte final, cuando él dice que no fue simplemente por consideración a ellos. Es lo único que él dice. Cualquier cosa que digamos más allá podríamos especular de por qué realmente él decidió que no era prudente. Quizás vemos, él había sido muy fuerte con ellos y estaba esperando que la palabra de Dios obrara en sus corazones, pero no. Cuando tomó la decisión, aquí el asunto es que cuando él tomó la decisión, no lo hizo pensando en sí, lo hizo pensando en ellos, en el bienestar no propio, sino en el bienestar de ellos. Mis hermanos, esto debería llevarnos a reflexionar, y de hecho fue una de las partes más difíciles para mí en la preparación del sermón, porque Dios me confrontaba con mi propio pecado y con la cantidad de veces que he tomado decisiones sin consultar con Él, o la cantidad de veces que he tomado decisiones egoístas pensando en mí y no en mi esposa, pensando en mí y no en mis hijos. ¿Cuántas decisiones he tomado sin tener en cuenta cómo mi decisión puede afectar la iglesia donde Dios me ha puesto? ¿Cómo mi decisión puede afectar a mis hermanos? Dios me confrontaba fuertemente en cuán egoísta, egocéntrico y hedonista he sido a la hora de tomar mis decisiones. Quizás no todas, pero sí en muchas de ellas. Y eso entonces debería llevarnos a reflexionar en las decisiones que estamos tomando. ¿Estamos teniendo en cuenta a Dios como el dueño de nuestras vidas? Joven, ¿estás consultando a Dios antes de tomar decisiones respecto a tu sexualidad? Varones y aquellos que trabajan, ¿estás consultándole a Dios tus decisiones financieras? ¿Estamos yendo ante su presencia en intimidad para consultarle a Él y pedirle dirección, para que nos muestre su voluntad antes de tomar decisiones, por pequeñas que éstas sean? A veces creemos que hay ciertas decisiones que sí debo consultar con Dios y otras que no. Si Él es el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, yo tengo que consultarlo todo con Él. ¿Será que estamos tomando decisiones como si fuéramos dueños de nuestras vidas, motivados en emociones y en sentimientos egoístas, como lo hacen quienes no tienen una relación con Cristo, olvidando el evangelio que nos ha sido predicado y no teniendo en cuenta aquel que pagó con su vida y con su sangre el precio de nuestro rescate para libertar nuestras almas? ¿Será que nuestras decisiones están reflejando el evangelio o más bien reflejan
cuán necesitados estamos del Evangelio. ¿Demuestran nuestras decisiones sujeción a las Escrituras, a Dios, a su voluntad? ¿O reflejan esa naturaleza humanista, egocéntrica, que predomina en nuestra sociedad? Pero Pablo aquí nos va a presentar entonces, luego de mirar esas falsas esperanzas que nosotros nos podemos crear, luego de mirar las cosas que amenazan la esperanza, él trae una nota de consuelo, mostrándonos cuál es la verdadera esperanza. Y lo vamos a mirar de los versículos 20 al 24. Y él dice, todas las promesas, todas, que ha hecho Dios son sí, pero en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Porque Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Como hemos visto en el contexto de este pasaje, algunos hermanos estaban esperanzados, era con la visita de Pablo. Y al no darse esa visita, ellos se desanimaron, se enojaron y mostraron allí muchas actitudes pecaminosas, porque su confianza estaba en el lugar equivocado, convirtiéndose en esto, como lo hemos visto, en una falsa esperanza. Pero si ellos hubieran tenido su mirada puesta en Dios, entonces ellos hubieran entendido que Pablo no fue a visitarles sencillamente porque el Dios soberano así lo determinó. Sea cual sea que haya sido la circunstancia, sea porque puso en el corazón de Pablo otro sentir o porque de alguna manera sobrenatural Dios obró. Si ellos hubiesen tenido su mirada y su esperanza puesta en Dios, en el Dios de la gracia del que Pablo nos viene hablando, en aquel Dios que nos santifica, no se hubieran sentido decepcionados al ver que Pablo no fue a visitarlos. Ellos hubieran aceptado con gozo la soberanía de Dios, las determinaciones de Dios. Por eso Pablo los guía a poner su mirada en aquel en quien todas las promesas de Dios son una verdad, son una realidad, son un sí, y esto se cumple únicamente en Cristo Jesús, en quien Dios mismo, no solo a él, o sea, no solo a Pablo o a Tito o a sus colaboradores, sino que a todos los que han puesto su mirada en Cristo, Dios nos hace estar firmes. Y nuestra esperanza es que Dios mismo, aún en medio de nuestras realidades, y yo quiero aquí que tú prestes atención a eso, quizás tú luchas con el pecado, tú luchas con las tentaciones, luchas con la pornografía, luchas con el mal genio, luchas con la mentira, luchas con la impuntualidad, con la irresponsabilidad. Yo no sé cuáles sean tus luchas, pero aquí hay una esperanza para todos los que luchamos con el pecado y estamos en Cristo, en que es Él el que nos sostiene, Él es el que nos llama, Él es el que nos aparta, Él es el que nos santifica y es el que nos hace permanecer firmes en Cristo, no eres tú. Y qué buena noticia saber que su obra es completada a través de Cristo en nosotros. ¿No les parece esto consolador? ¿No les parece esto maravilloso en medio de la realidad de que cada día luchamos con nosotros mismos, con nuestra propia pecaminosidad? Y es precioso lo que en otros textos, como en Filipenses 1:6 dice la Escritura, dice: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, Él mismo la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Qué consolador de que saber que en medio de nuestras imposibilidades, incapacidades, es Él el que hace la obra en nosotros. Es Él el que nos capacita, es Él el que nos ayuda. No estamos solos en esta lucha contra el pecado. Y miren eso tan hermoso que dice Tito 3:3. En otro tiempo,
también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Nuestra esperanza única en esta vida es Cristo. Y la seguridad que tú y yo podemos tener en medio de nuestras luchas con el pecado es que Cristo me ayuda a permanecer, a perseverar, que es Él que me sostiene. Y eso quita también toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo de parte nuestra al creemos es que somos muy espirituales, porque oramos mucho, porque estudiamos mucho la Biblia, porque no dejamos de congregar un domingo, que tenemos que hacer todas esas cosas. Son los medios de gracia que Dios ha establecido para santificarnos y es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero no es porque yo sea un superhombre o un super espiritual, es por la bendita gracia de Dios que Él me sostiene a mí aún en medio de mis luchas. Y eso quita la mirada completamente del hombre y la pone en el lugar donde debe estar, únicamente en ese Dios de gracia que se ha manifestado a nosotros y se ha revelado a través de la obra de Cristo. Así que esta preciosa verdad debe movernos a adorar al Señor. Por eso Pablo dice que en Cristo podemos decir amén para la gloria de Dios. Qué preciosa verdad. Qué despliegue de amor, qué derramamiento de gracia y misericordia y bondad de parte de ese Dios santo para hombres pecadores como nosotros. Y Pablo termina en el versículo 24 explicándoles las razones por las cuales él no ha ido. Y no eran razones egoístas, por el contrario, fue por amor a ellos, fue por consideración a ellos. Él no quería que de sus corazones brotara nada por imposición, sino que como resultado de una profunda y genuina convicción en Cristo, en su obra y en las verdades que Él había enseñado, ellos genuinamente pudieran responder. Y ese es el anhelo de nuestros corazones en esta mañana, de que ustedes genuinamente puedan responder a este evangelio que les está siendo predicado el día de hoy. En conclusión, Pablo intencionalmente no les visitó para quizás no agregar más dolor del que ya había causado con sus cartas anteriores, pero también para ayudarles a poner su mirada no en él, sino en Cristo, para ayudarles a crecer en su fe, llevándolos a reflexionar dónde es que ellos realmente estaban poniendo su confianza y su esperanza, para que ellos pudieran entender que es el Dios de gracia el que en Cristo los santifica, los hace estar firmes por el medio del Espíritu Santo que opera en los corazones de aquellos que han sido sellados por Él. Eso es lo que Pablo termina diciendo allí en los versículos 24. Y por eso Hebreos 12:2 nos dice que nosotros debemos poner nuestra mirada única y exclusivamente en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Termino con algunas aplicaciones prácticas para aquellos que ya han depositado su fe en Cristo y que tenemos esta esperanza de que Él volverá y que por causa de su obra a nuestro favor podremos estar en su presencia por toda la eternidad.
no por nuestras obras, sino por la obra que Él ya hizo a favor de nosotros, pero que diariamente nos enfrentamos a desafíos temporales, donde también Cristo en esos desafíos temporales tiene que ser nuestra esperanza. Por ejemplo, aquellos medianos y pequeños empresarios, que para esta época es una época económicamente crítica porque hay que pagar aportes al gobierno, a los empleados, y ellos son responsables delante de Dios, delante del Estado y de las personas que están bajo su cargo. Y son fechas que producen tensión, pero su confianza no puede estar ni siquiera si tenga el dinero en el dinero que tiene el banco, porque eso puede desaparecer de un día a otro. No puede depositar su confianza en aquel que le va a prestar el dinero, o en un prestamista, en un banco, en lo que sea, porque todo eso de la noche a la mañana puede desaparecer. Esta semana tuvimos una noticia muy fuerte de lo que pasó allí a través de ese terremoto que hubo, y cómo de la noche a la mañana aquel que tenía casa ya dejó de tenerla, el que tenía carro ya no lo tenía, todo se derrumbó. Por eso nuestra confianza ante cualquier circunstancia de la vida, sea la que sea, debe estar única y exclusivamente en Cristo, que es el que nos sostiene y nos hace mantener firmes en la temporalidad de esta vida, aún en las situaciones más duras y más difíciles. No importa la situación que tú puedas estar viviendo y pasando hoy, yo no conozco tu historia, pero lo que sí te puedo decir es que si tú vienes a Cristo, no que vas a parar de sufrir, no. Sería una mentira. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero lo que sí te puedo garantizar es que si tú pones tu esperanza en Cristo, Él te va a sostener aún en medio de la enfermedad, aún en medio del desempleo, aún en medio del problema familiar, de ese divorcio que está quizás en proceso, aún que mis hijos estén en las drogas, en la prostitución, aún en medio de las realidades de la vida, Él te va a sostener. Y así como la esperanza de los hermanos de Corinto estaba siendo amenazada de muchas maneras, nosotros también debemos tener cuidado de aquellas cosas que amenazan esa esperanza que ha sido puesta en nosotros. Y una de esas cosas es las cosas que hablamos y las cosas que oímos. Imagínense la iglesia de Corinto. Imagínate ese Pablo, es que nos iba a visitar y no nos visitó. Y el hermanito que ni siquiera estaba prestando la atención a eso, inmediatamente eso vino a contaminar su corazón. Guardémonos, hermanos, de a qué cosas prestamos oído y de qué cosas hablamos. Si no tiene nada bueno que decir, quédese callado. Y si no es algo que edifique y aporte en mi fe, dejémoslo de ese tamaño. Y somos responsables, pero dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tú tu corazón. Yo soy responsable de lo que dejo que entre y lo que dejo que salga. Eso amenaza la esperanza que Dios ha puesto en otros y la que Él ha puesto en mí. Cuidémonos de comentarios imprudentes que terminan siendo dañinos. Cuidémonos de esas críticas que decimos que son críticas constructivas y realmente son críticas destructivas. Porque eso puede producir desánimo, eso puede producir desconsuelo. Cuidémonos de esto, mis hermanos. Cuidémonos de las cosas a las que decimos sí y de las cosas a las que decimos no. Cuidémonos de hacer compromisos a la ligera, movidos en emociones. ¿Cuántas veces alguien te dice algo y tú te comprometes simplemente por salir de paso o no quedar mal con el hermano y después no cumples y eso causó una herida en ese hermano? Somos responsables del evangelio que predicamos y modelamos. ¿Y qué estamos modelando con las cosas y decisiones que tomamos? Seamos cuidadosos, hermanos. No tomemos decisiones a la ligera, no seamos tan emocionalistas. De hecho, con mi hijo yo lo practico. Cuando me dice: amor, no lo sé, oremos y pidámosle al Señor, no te quiero prometer nada porque te puedo quedar mal.
Si es la voluntad de Dios, lo haremos, y si no, pues no lo haremos, pero no hago compromisos. Debemos ser muy cuidadosos con eso, porque con eso podemos estar afectando el corazón de otros que están poniendo una falsa esperanza. Todos no tienen la misma madurez y debemos enseñarlos sí a poner su mirada en Cristo, pero ellos pueden esperar algo de nosotros y si les fallamos estamos hiriendo su corazón. Cuidémonos de decir sí a lo que Dios ha dicho no. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cuidado, somos responsables, somos portadores de la gracia, somos portadores del evangelio y no podemos ser incoherentes, enseñar y predicar una cosa y vivir otra. Cuidémonos, hermanos. Como Pablo tenía ese celo, no por sí mismo, por mí que digan lo que quiera, que soy anticuado, que vivo en otra época, que soy un evangélico, lo que quiera que digan, pero que no hablen mal del evangelio que se predica. Cuida que todas tus decisiones estén permeadas por el evangelio y no por ideologías del sistema actual en el cual vivimos. Y para aquellos que nos visitan en esta mañana, que no tienen una relación con Cristo, quizás cuando leímos Tito 3 tú te sentiste allí identificado. Quizás tú, al escuchar lo que Tito dice, tú puedes desconocer que tu vida va, como dice aquí el texto, estábamos descarriados. Éramos necios, desobedientes. Quizás hasta el día de hoy no has atendido consejos de nadie. Por más que te han hablado, por más que te han dicho que eso no te conviene y tú no has escuchado consejos. Has vivido la vida como tú has querido. Es que mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiero. Déjame decirte que esa es una gran mentira del diablo. Tu vida no es tuya. La tienes prestada por un momento, pero el Señor te va a pedir cuentas de cómo viviste esa vida. Yo te invito a que en esta mañana, si has prestado atención a este mensaje, tu esperanza no está en una fundación que te ayude a solucionar el problema de las drogas. Tu esperanza no es una medicina. Tu esperanza no es el familiar que te puede llevar a su casa y que como tiene dinero te puede solucionar un problema. Esa no es tu esperanza. El único que puede solucionar tu verdadero problema, porque tu problema temporal es las drogas, es el trago, son las mujeres, es el sexo, pero hay un problema mayor a ese, y es que hay un infierno que te está esperando. Hay un infierno que arde. Y que si tú no arreglas tu situación con Cristo, vas a ser absorbido y quemado por una eternidad en ese infierno. Ese es el problema. El problema es que tú en ese momento estás como enemigo de Dios. Pero Él hoy, por su gracia, se ha acercado a ti a través de su palabra para esa vida desesperanzada que has tenido el día de hoy. A partir de hoy puedas ver que hay una luz de esperanza en tu camino y esa luz de esperanza es Cristo. Aquel que lo entregó todo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Por eso en esta mañana yo te invito, amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados para que puedas experimentar la vida eterna que Él tiene preparada para ofrecerte por su gracia. Y quizás tú dices, es que usted no sabe cuánto yo he pecado, usted no sabe todo lo que yo he hecho. Él sí lo sabe y ya murió por tus pecados. Porque es que no es lo que tú hagas o dejes de hacer o hayas hecho, es Él, es Él. Es Él, es su obra. Él es el que nos sostiene, nos santifica. Es Él. Así que yo te invito, mi amigo, mi amiga, que vengas a Cristo en esta mañana. Y termino aquí con una nota importante. Sé que hay hermanos que nos visitan, que quizás van a otras congregaciones. Y si usted mira el versículo 20,
Dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén. Debemos entender que todo poder, que toda autoridad, que toda promesa dada por Dios reposa única y exclusivamente en la persona de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque sé que hoy en día muchos enseñan que nuestras palabras tienen poder. Muchos por allí enseñan que tú puedes declarar y las cosas van a suceder. Y afirmar tal cosa es quitarle la soberanía, el poder y la autoridad que Dios ha puesto en Jesús para ponerla en el hombre. Y perdóname si tú eres alguien que ha creído en esta mentira. Pero es mi responsabilidad enseñarte que el hombre no tiene ninguna autoridad. El hombre no tiene autoridad para ordenar nada, el hombre no tiene autoridad para decretar nada, el hombre no puede demandar nada de parte de Dios. Lo único que tú y yo nos merecemos es el infierno. Y si hoy no estamos experimentando su ira, es única y exclusivamente por la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo. Es porque Él nos apartó, nos santificó, nos perdonó, nos redimió y en medio de nuestro pecado y nuestra humanidad nos sostiene y nos fortalece. Así que es gracias a Cristo que tú y yo no hemos sido consumidos por la ira de Dios. Así que saber esto, mis hermanos, lo único que puede hacer en nosotros es llevarnos a adorar al Señor, a darle gracias, porque es la gloria completamente de principio a fin, es solamente de Él y para Él. Tú y yo solamente somos beneficiarios de su gracia.